los participantes al curso modular virtual Administración y Gerencia en los Servicios de Salud. En esta oportunidad vamos a tratar el tema Administración y Teoría Organizacional. Nosotros sabemos que hoy en día es muy importante saber gerenciar un establecimiento de salud, pero para ello tenemos que contar con conocimientos básicos sobre administración y gerencia. ¿Pero qué es la administración? La administración es una ciencia social y técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos, tanto humanos como financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etcétera, que por supuesto son necesarios en una organización. También podemos definir como el fin máximo beneficio posible, que puede ser económico o social dependiendo de los fines perseguidos por la organización. Terry dice que la administración consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno. Fernández nos dice que es una ciencia social que persigue la satisfacción de los objetivos institucionales por medio de una estructura a través del esfuerzo humano coordinado. Existen muchas otras definiciones que, por supuesto, se considera a lo largo de esta exposición. Etimológicamente, la palabra administración proviene del latín ad, que significa hacia, dirección, tendencia, y de la palabra minister, que significa subordinación, obediencia. Es decir, administración es aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro, estar al servicio de otro. Puede ser de la sociedad, si es una institución privada, de un grupo de personas. El fin es hacerla más productiva, o sea, trabajar con eficiencia para el cumplimiento de sus objetivos, es decir, lograr la eficacia. Las organizaciones se parecen a sus dirigentes, experimentan grandes cambios y están en ambientes de incertidumbre en estas épocas que vivimos hoy en día. La administración puede desarrollarse en diferentes áreas funcionales de la empresa. Puede ser entonces una administración financiera o finanzas corporativas, una administración comercial. Hoy en día el término que se utiliza para esta es marketing o mercadotecnia, administración de la producción o operaciones, administración de recursos humanos, administración de las tecnologías de la información, organización y método, administración estratégica, gestión del conocimiento, gestión del talento, gestión de proyectos, gestión de riesgos. Como podemos ver, existe una serie de áreas en las cuales podemos tratar dentro de nuestras organizaciones. Pero la historia ha tenido su evolución desde siglos muy atrás. En las épocas del siglo XIX, los economistas clásicos como Smith y Stuart Mill dijeron que la administración es la asignación de los recursos, la producción y la fijación de precios. Whitney, Watt, Boulton desarrollaron herramientas técnicas de la producción como la estandarización, procedimientos de control de calidad, contabilidad analítica y planeamiento del trabajo. A fines de este siglo, otros estudiosos y economistas introdujeron una nueva capa de complejidad a los principios teóricos de la administración. ¿Cómo ha ido evolucionando la administración? Han surgido diferentes teorías administrativas, todas ellas enfocadas a la ciencia, otras con un enfoque clásico, otras dirigidas al comportamiento organizacional, a un enfoque sistémico, a un enfoque del cambio estratégico, a un enfoque de contingencia. Estas teorías surgieron de diferentes escuelas. En el siglo XX tenemos que la administración fue evolucionando en la medida en que las organizaciones fueron haciéndose más complejas y ciencias como la ingeniería, la sociología, la psicología, la teoría de sistemas y las relaciones industriales fueron desarrollándose. La administración también se nutre de otras ciencias como la sociología, la psicología, la antropología, etc. En primer lugar, vamos a ver cuál es el enfoque clásico de la administración. Esta escuela de la administración, este enfoque se basa
hace mucho tiempo atrás, cuyo origen fue en los Estados Unidos. Aquí nace la Escuela de la Teoría Clásica, que se divide en 4 corrientes principales que tratan de establecer principios de aplicación universal, analizando la naturaleza y la estructura de la administración. Tenemos la Escuela de la Administración Científica, la Escuela de la Administración Clásica, la Escuela Epidemiológica de Dahl. Dentro de estas escuelas vamos a revisar primero la Escuela de la Administración Científica, y de aquí surge esta teoría de la administración científica. En los años 1900, varios empresarios intentan dar a sus actividades e ideas una base científica. Aquí surge Taylor, que es considerado el padre de la administración científica. Surge también los esposos Frank y Lillian Gilbert, que realizan un estudio sobre los tiempos y movimientos. Ueno introdujo el Taylorismo en Japón y se convirtió en el primer consultor en administración de empresas que creó el llamado estilo japonés de administración. Este fue un pionero de la garantía de la calidad japonesa, que hasta nuestros días lo seguimos manteniendo. Ford, fundador de una compañía muy importante como la Ford Motor. También vamos a revisar algunos conceptos que nos ha legado Taylor con el estudio de la administración científica. Taylor decía que el hombre debe ser idóneo para cada función, proporcionarle el equipo adecuado y una organización eficiente. De aquí surge la teoría científica. Realizó el análisis del trabajo, que debe ser realizado, la tarea a ser ejecutada, los movimientos y tiempos necesarios para realizar el trabajo, además del análisis, que significa buscar la mayor productividad definiendo procesos lógicos para hacer las tareas, es decir, incentivó al uso de métodos. En conclusión, la teoría científica dice que el trabajo puede ser ejecutado mejor y más económicamente a través de la subdifusión de funciones. El trabajo de cada persona en la organización debería limitarse a una única tarea o función predominante. Entrenó a los operarios, los especializó, tuvo un sentido mecanicista, ignoró los aspectos humanos. En esta escuela lo que importaba era cumplir la tarea como sea. Actualmente, ¿son considerados estos aportes de esta teoría? Sí, porque seguimos utilizando la contratación de los trabajadores más calificados, los diseños de sistemas, incentivos basados en la producción, la práctica de estudios de tiempos y movimientos para eliminar movimientos inútiles en las tareas. Luego tenemos la Escuela de la Administración Científica, cuyo representante principal fue el señor Henry Fayol. Aquí el señor Henry Fayol nos habla de muchos principios que se pueden utilizar en la administración pública, como son la división del trabajo, la autoridad, responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación del interés personal al interés general, la remuneración, la centralización, la jerarquía, el orden, quiere decir personas e instalaciones, unión de personal, equidad, estabilidad del personal, iniciativa. Todos esos principios hoy en día se vienen aplicando en las organizaciones. Además, dividió las áreas funcionales aplicando esta teoría. La teoría clásica nos dice que las áreas de una organización se pueden dividir en comercial, financiera, de seguridad, contabilidad, técnica y de administración. La teoría clásica tiene una función administrativa específica, cuyos elementos son la planificación, que significa prever el futuro trazando líneas de acción; la organización proporciona las cosas útiles al funcionamiento de la empresa, o sea, los recursos humanos y materiales por encima de otros; la dirección, que consiste en ejecutar las órdenes; coordinación, armoniza las actividades del negocio, o sea, une los actos; y el control, quiere decir la verificación de que todas las cosas ocurren de acuerdo a lo planeado y a lo establecido. ¿Estos aportes son considerados hoy en día? Sí.
a través del conocimiento, la práctica funcional del trabajo del gerente, la presencia de los 14 principios como marco de referencia de conceptos gerenciales actuales. En resumen, el señor Fayol planteó la organización como un todo y desarrolló teorías generales de lo que hacen los gerentes y lo que constituye la buena práctica administrativa. Luego tenemos la escuela empirológica de Ernest Dahle, que plantea que la administración no debe basarse solo en la experiencia práctica que enunciaron los iniciadores de la administración, sino que se deben realizar investigaciones para cada caso en particular y un determinado momento. La enseñanza debe ser por medio de casos reales. Luego surge el enfoque humanístico de la administración. En este enfoque, la teoría administrativa surge una verdadera revolución. La transferencia del énfasis antes puesto en la tarea, ¿no?, como lo vimos que hace la administración científica, y en la estructura organizacional, la teoría clásica. Aquí el enfoque humanístico da el énfasis a las personas que trabajan o que participan en las organizaciones. La preocupación por la máquina y por el método de trabajo, por la organización formal y los principios de administración aplicables a los aspectos organizacionales. La prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo social. De los aspectos técnicos y formales se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos. Aquí, dentro de este enfoque humanístico, surge la Escuela de las Relaciones Humanas, que propone la teoría de la Escuela Humanística de la Administración y fue desarrollada por Elton Mayo y sus colaboradores. Surge en los Estados Unidos como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos de un experimento llamado el experimento de Hawthorne. Fue un movimiento de oposición a la teoría clásica de la administración. La Escuela de las Relaciones Humanas surgió debido a que el enfoque clásico no lograba suficiente eficiencia productiva ni armonía en el centro de trabajo. Esto hizo que aumentara el interés por ayudar a los gerentes a manejar con más eficacia los recursos humanos de sus organizaciones. El comportamiento organizacional de Elton Mayo dice que el campo de estudio se basó en las acciones, es decir, en la conducta de las personas, en el trabajo que realiza experimentos en una fábrica textil y de electricidad. A diferencia con Taylor partía de la base que el hombre es holgazán por naturaleza. Mayo dice que la falta de disponibilidad para el trabajo era por condiciones poco favorables para desempeñar el trabajo. En conclusión, los resultados de productividad son consecuencia de interrelaciones satisfactorias dentro de un grupo, el sentido de pertenencia al grupo, las influencias grupales que afectan las conductas individuales, la seguridad laboral y la seguridad grupal. Esa teoría del comportamiento organizacional del Elton Mayo los aportes de esa teoría son aplicados actualmente. Sí, de aquí surgieron las técnicas de motivación, la administración por objetivos, las organizaciones horizontales, el trabajo en equipo, el logro de objetivos grupales, que los utilizamos hoy en día en todas las organizaciones. Luego tenemos la escuela estructuralista burocrática, cuyos representantes fueron el señor Dahrendorf y Amitai Etzioni, que esta escuela analiza las relaciones que tienen las organizaciones con el sistema social que las rodea, estudia los intercambios y las influencias del contexto en la organización, los grupos formales e informales dentro de las organizaciones y cómo influye el contexto en estos. Pretende equilibrar los recursos de la empresa, prestando tanto a su estructura como al recurso humano, abordando aspectos tales como la correspondencia entre la organización formal e informal. Luego tenemos la escuela conductista de la administración. Dentro de esta escuela tenemos la escuela psicológica, cuya base es el conductismo. Aquí surgen estudiosos como Maslow, Douglas, McGregor, Friedrich Herbert, que escribieron sobre la superación personal de los individuos. El enfoque de esta escuela es nuevos conceptos en cuanto a la posibilidad de ordenar las relaciones para beneficio de las organizaciones. Determinaron que las personas pretendían obtener algo más que recompensas o placer al instante. Dado que las personas tenían formas de vida complejas,
entonces las relaciones en la organización deberían sustentar dicha complejidad. La teoría de la jerarquía de las necesidades, nosotros conocemos mucho esta teoría, cuyo representante fue el señor Maslow, que crea la pirámide de las necesidades de las personas. El señor Maslow dice que las necesidades materiales y de seguridad están en la base de la pirámide y las necesidades del ego, por ejemplo, la necesidad de respeto. Las necesidades de autorrealización, como la necesidad de crecimiento personal y de significado, están en la cúspide de la pirámide. Esta teoría se le denomina sobre la motivación humana, que fue escrita por este señor en el año 1943. Maslow formula que en su teoría que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. Luego tenemos la teoría de los dos factores, diseñada por el señor Frederick Herzberg para explicar mejor el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. Planteó distintos elementos y factores que motivan, desmotivan o no motivan al factor humano dentro de la organización. Explicó que todo lo que ocurra en la empresa relacionado con el individuo y su forma de sentirse lo motivará, y todo aquello que imponga reglas políticas de la organización, salarios, entre otros, no lo motivarán, pero que si no están presentes podrán desmotivarlos. Nos dice que existen dos factores que orientan el comportamiento de las personas: la satisfacción, que es principalmente el resultado de los factores de motivación, y la insatisfacción, que es resultado de los factores de higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción. Luego tenemos la teoría X y la teoría Y. Esta teoría fue diseñada por el señor Douglas MacGregor en su obra El lado humano de las organizaciones. Aquí presenta otro ángulo del concepto de la persona compleja. Describe dos formas de pensamiento en los directivos sobre las personas y su posición ante el trabajo, a las que denominó teoría X y teoría Y. Son dos teorías contrapuestas de dirección. La teoría X nos dice que los directivos consideran que los trabajadores solo actúan bajo amenazas, y la teoría Y, los directivos se basan en el principio de que la gente quiere trabajar y necesita trabajar. Luego tenemos la teoría del desarrollo organizacional, que surgió en los Estados Unidos en la década de los años 60 y da énfasis en el desarrollo planeado de las organizaciones. Se ha escrito mucho sobre este asunto, en especial algunos profesionales ligados a las ciencias del comportamiento que ejercen también cargos importantes en las organizaciones. La teoría de la organización, cuyo objetivo central es descubrir las limitaciones que tiene la racionalidad humana. El hombre administrativo es un ser que se comporta con relativa racionalidad y busca obtener resultados satisfactorios, y lo diferencia del llamado hombre económico, que actúa racionalmente y busca maximizar el beneficio. Aquí tenemos varios representantes que buscan establecer cientos de proporciones acerca de los patrones de conducta, sobre todo en relación con la comunicación en las organizaciones. Uno de sus mayores aportes fue la teoría de la decisión. Luego tenemos la escuela sistemática de la administración, cuya teoría agrupa en su seno a la cibernética, la teoría matemática de la administración, la teoría de las contingencias, la teoría de los sistemas, representada por autores como Wiener, von Neumann, Ludwig von Bertalanffy, Daniel Katz, Robert Kahn, Stanford, Allner, entre otros. La escuela sistemática propone una nueva forma de analizar la organización, reconociendo la importancia de las relaciones entre las partes que alcanzan el propósito del todo. Dentro de estas teorías tenemos tenemos la teoría matemática de la administración, que se manifiesta por la toma de decisión, que la toma de decisión es un proceso y por lo tanto este puede ser traducido a fórmulas matemáticas. Realiza modelos matemáticos aplicados a la solución de los problemas administrativos. Esta escuela se divide en dos ramas: la cibernética, donde destacan Wiener y Rosenblum,
y los investigadores operacionales, donde se aplican modelos matemáticos de programación lineal, teoría de colas, teoría de los gráficos, utilizados mucho en las administraciones modernas. Luego tenemos la teoría de los sistemas, atribuida al austriaco Ludwig von Bertalanffy, quien acuñó la denominación a mediados del siglo XX. Dice que es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades. Las organizaciones son sistemas sociotécnicos incluidos en otro modo más amplio que la sociedad, que es la sociedad, con el cual la organización interactúa en una influencia mutua. También puede ser definida como un sistema social integrado por individuos y grupos de trabajo que responden a una determinada estructura dentro de un contexto. Los sistemas en sí son serie de elementos que se interrelacionan entre sí para producir un todo unificado, cuyas propiedades son el funcionamiento o comportamiento de cada subsistema afecta el sistema en conjunto. Ningún subsistema tiene un efecto independiente sobre todo el sistema, ya que aquel siempre actúa interrelacionado como otro subsistema, formando subgrupos. La teoría de los sistemas también influye actualmente, ¿no?, sus aportes en las organizaciones. Así tenemos el proceso de toma de decisiones y las organizaciones dependen de su entorno. Tenemos luego la escuela de toma de decisiones, que manifiesta que la ejecución administrativa se lleva a cabo por medio de una decisión. Afirman que los administradores necesitan saber tomar decisiones y saber con exactitud cómo tomarlas mediante procesos lógicos. Es más, la toma de decisiones es una acción que lo va a realizar el gerente todos los días en su quehacer profesional. La escuela situacional o contingencial es un enfoque que plantea que el administrador se ve influido por la situación y por las circunstancias que lo rodean. Plantea que a su vez puede influir en estas situaciones por medio de la decisión administrativa que toma. Tuvo muchos representantes. A partir de 1980 surgen otras corrientes de la administración. Así tenemos la Escuela de la Administración Estratégica. Según Henry Mintzberg, tiene dos enfoques, el normativo y el descriptivo. El normativo recomienda un método para elaborar una estrategia, lo conciben los expertos y después los trabajadores lo llevan a la práctica. El descriptivo se refiere a cómo se crean o forman las estrategias y supone que las fases de formulación y ejecución interactúan y se recrean. Aquí surge también el señor Drucker, quien manifiesta que el pensamiento estratégico se puede entender realizando preguntas simples, como por ejemplo, ¿cuál es nuestro negocio? ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? Por lo tanto, definir a qué se dedica significa realizar un diagnóstico. ¿Dónde se quiere llegar? Significa la visión y definir los caminos para poder llegar, o sea, las estrategias. Ansoff desarrolló una serie de estrategias para conquistar nuevos mercados como la matriz que lleva su nombre. Michael Porter desarrolló estrategias competitivas como las estrategias genéricas de Porter y una serie de matrices de análisis industrial, análisis Porter de las 5 fuerzas, cadena de valor, etc. También aquí surge a partir de los años 80 la teoría Z, llamada también escuela japonesa, que se populariza durante el boom económico. Esta teoría se interesa en incrementar la apropiación y amor del empleado por la compañía por medio de un trabajo de por vida, con gran énfasis en el bienestar del empleado, tanto dentro como fuera de su trabajo. La teoría de las limitaciones, llamada también teoría de las restricciones, creada por Elinor Goldratt, doctor en física, empresario de la industria del software, se preguntó si acaso existiría alguna relación válida entre las técnicas utilizadas en la resolución de problemas científicos y los que él encontró en su trabajo empresarial. Luego tenemos, ya a partir de los años 90, surge la calidad total, la teoría de la calidad total, que viene a ser una estrategia de gestión orientada a crear conciencia de calidad en todos los procesos organizacionales. La teoría de la calidad total se le denomina así porque
En ella queda concernida la organización de la empresa globalmente considerada y las personas que trabajan en ella. La calidad total incluye dos aspectos, ¿no? La reingeniería de procesos, como su nombre lo indica, que viene a ser la reconcepción fundamental y el rediseño radical de los procesos de los negocios para mejorar dramáticas medidas de desempeño como costos, calidad, servicio y rapidez. Y la teoría de la excelencia, lo que buscamos hoy en día en las organizaciones es lograr la excelencia organizacional. Aquí esta teoría surge por tres nuevos modelos teóricos de la administración: el milagro japonés, que son los que enfatizan la calidad, el exitoso bestseller de Peters y Waterman sobre la excelencia de las organizaciones, y se centra en las propuestas de los estudiosos de la cultura organizacional. Finalmente vamos a ver las características de la administración. Aquí tenemos que las características más importantes de la administración, en primer lugar, es la universalidad. Nosotros aplicamos la administración en todas las organizaciones, desde la más pequeña hasta la más grande, y todos los trabajadores estamos involucrados en ellas, el personal de todo nivel, desde el más bajo nivel hasta el gerente. Luego tenemos la especificidad, es específico y distinto a los que acompañan lo que nosotros hacemos dentro de la organización. Se puede ser un magnífico profesional y un pésimo administrador. La unidad temporal es único y se da en todo momento de la vida de una empresa, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos. Al hacer los planes no dejamos de mandar, controlar, organizar. Unidad jerárquica, todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social participan en distintos grados y modalidades de la misma administración. Otra característica importante es el valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar un fin, es decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma eficiente los objetivos establecidos. La amplitud de ejercicio se aplica en todos los niveles de un organismo formal, por ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, amas de casa, etc. Interdisciplinariedad. La administración hace uso de los principios, procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Está relacionada con las matemáticas, estadísticas, derecho, economía, contabilidad, sociología, psicología, etc. La flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a las diferentes necesidades de la empresa o grupo social. Quiere decir que la administración no es rígida. Y finalmente vamos a hablar ligeramente de la importancia de la administración en las organizaciones. Si nosotros no aplicaríamos la administración dentro de nuestras organizaciones, pues nuestra organización sería un fracaso. Por eso tenemos que ser gerentes eficaces para poder servir a los otros miembros de la organización, para poder establecer y alcanzar una serie de metas y objetivos. Los gerentes son los que dirigen, los que guían, los que orientan. Debemos trabajar como en muchas empresas de otro tipo, que no pertenecen al rubro de salud, ¿no? En una empresa, en una aerolínea extranjera, se ha formado un equipo leal y comprometido gracias a tres valores principales. Primero, el trabajo debe ser divertido, puede ser como un juego, hay que disfrutarlo. Segundo, el trabajo es importante y no hay que echarlo a perder con demasiada seriedad. Y tercero, las personas son importantes, cada una de ellas constituye una diferencia. Estos tres valores los podemos aplicar también en el campo de la salud. Y finalmente, el proceso administrativo es algo muy importante que todos los gerentes debemos conocer y se basa en las 4 funciones básicas del gerente: planificar, organizar, dirigir y controlar. Ya hemos manifestado que la planificación es pensar con anticipación en las metas, en las acciones que queremos lograr y no encorazonadas. El gerente a veces dice, ¿no?, que debo actuar de esta manera. No, debe ser un gerente en todo el sentido de la palabra y por ende tiene que saber planificar. Organización significa ordenar, distribuir el trabajo, autoridad y recursos entre los miembros de una organización para alcanzar las metas.
En los diferentes niveles vamos a tener diferentes estructuras y por ende diferentes metas. Luego la dirección significa que hay que mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. Pero mandar no significa ser autocrático, ser vertical. El gerente tiene que saber mandar y para ello tiene que tratar de convencer a los demás que se le unan para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización. Tienen que saber establecer el ambiente adecuado, ayudar a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo. Y finalmente, la última función del gerente es controlar. El gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de la organización que lo conducen hacia las metas establecidas. Para ello debe establecer estándares de desempeño, medir los resultados presentes, comparar estos resultados con las normas establecidas y tomar las medidas correctivas cuando hay desviaciones. El gerente, gracias a la buena función de control, puede mantener a la organización en el camino correcto. Las organizaciones están estableciendo cada vez mayor frecuencia maneras de influir con mayor frecuencia las formas de incluir la calidad en la función de control. Entonces, el proceso administrativo es muy importante en la práctica. Para ello se utilizan diferentes modelos y cada modelo consta de diferentes estándares que están establecidos en cada organización. Muchas gracias. Bien, podemos decir en conclusión, al tratar este tema de administración y teoría organizacional, que existen muchas teorías organizacionales que han surgido de las diferentes escuelas y todas ellas han tenido diferentes aportes que hoy en día se viene utilizando en la administración pública. Las escuelas como por ejemplo clásica, la administración científica representada por Fayol y Taylor, han influenciado en la práctica diaria en nuestras organizaciones. El gerente debe conocer, debe prepararse para poder desempeñar el cargo gerencial como debe ser. No podemos tener gerentes improvisados. Cada una de estas escuelas que han surgido desde los años 1700 hasta nuestros días han utilizado diferentes aportes en nuestra administración. Y eso es lo que nosotros debemos conocer, no dejarnos llevar, como dice, lo hemos explicado aquí, por corazonadas. El gerente debe estar preparado, debe tratar de utilizar los conocimientos, para ello debe mantenerse actualizado, ¿no? En nuestra carrera, por ejemplo, en enfermería, es muy importante controlar los tiempos y movimientos. Es un aporte valioso de los esposos Frank y Lillian Gilbert. A veces, no solamente nosotras las enfermeras, sino también todos los profesionales de la salud, hacemos esfuerzos inútiles, hacemos mal uso de nuestro tiempo. Salimos de la jornada laboral agotados, sin fuerzas, porque no hemos utilizado nuestro tiempo como debe ser. No hemos hecho los movimientos necesarios para realizar nuestras actividades dentro de nuestras organizaciones. Y como buenos gerentes nosotros tenemos que conversar con nuestros trabajadores, con nuestros empleados. También las escuelas, la escuela humanística, ¿no? Ya ve al hombre, al trabajador como un ser humano en todo el sentido de la palabra. A partir de aquí, la escuela de la sociología, de la psicología, se han diseñado programas de bienestar para los trabajadores, se han diseñado derechos para los trabajadores, como por ejemplo las licencias, tanto por enfermedad, por salud, por sindicales. Se considera al trabajador como una persona más, no una máquina. Y muchas veces los gerentes creen que lo único que el trabajador debe hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Lo que nos interesa a veces a los gerentes es medir la producción, mas no vemos el lado humano. Entonces hay que pensar un poquito, analizar nuevamente, detenidamente cada una de estas teorías para poder sacar los aportes y continuarlos aplicando en nuestra vida diaria en la administración pública. Gracias.